Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente para continuar con lo que viene siendo en esta semana, que es día de examen también y que a su vez viene siendo día de Zoom, por lo que viene siendo la continuación de las famosas sucesiones, o que se conoce como el famoso derecho sucesorio, como una rama del derecho civil, aunque algunos ya consideran que es una rama independiente como la del derecho familiar, pero en fin, sea o no sea independiente, forma parte de lo que viene siendo el derecho civil y es parte de lo que viene siendo esta rama del derecho. Estamos analizando las sucesiones testamentarias a través de lo que vienen siendo los testamentos cuando la persona, con toda la precaución debida, decide dejar un testamento donde determina su última voluntad en cuanto él fallezca a quien le quedan repartidos los bienes. De esta manera se evitan conflictos, problemas que a futuro traerían, pues siempre los familiares van a querer unos más que los otros, etcétera, etcétera. De esta manera hemos visualizado cuántos tipos de testamentos hay, aclarando que hay que tener siempre presente que en materia civil cada estado maneja su propia reglamentación civil. Por lo tanto, puede ser que en algunos estados algunas figuras aún se contemplen y otras figuras no se contemplen. Puede ser que a lo mejor en algunas disposiciones legales de algunos estados se mantengan figuras jurídicas que en otras de plano ya no existen, ya desaparecieron o ya no se encuentran. Por eso es importante tener presente el estado donde usted se encuentra y sobre todo cuando lleve un asunto fuera de su estado, pues entonces buscar ese código civil, esa reglamentación civil, qué es lo que reglamenta sobre el particular. Pues insisto, no está por demás que a lo mejor no haya coincidencia o en algunas cosas puedan diferir el Código Civil del Estado de México del Código Civil de la Ciudad de México, inclusive el Código Civil Federal o cualquier otro tipo de códigos. Pero bueno, vamos a ver ahora los conceptos ya para terminar con esta parte que espero ya hayan sido aclarados en cuanto a lo que es la herencia y lo que es el legado, en cuanto a lo que son los legatarios y lo que son los herederos. Son términos que se manejan, que a veces se confunden o que a veces se manejan como sinónimos, pero que en esencia creo que hemos visto su diferencia entre uno, la herencia y el legado, los herederos y lo que siendo los legatarios. Puede ser que el testador en un momento determinado designe herederos, pero también designe legatarios, que deje por tanto dentro de la herencia algún legado y en consecuencia crecemos más estos conceptos. Creo que han quedado precisados, pero pues ya sabes, entre más se digan las cosas, pues más las aprendemos, más las recordamos y menos se nos van por tanto a olvidar. Vamos a continuar con la sucesión testamentaria y vamos a continuar con lo que viene siendo la herencia y el famoso legado, su diferencia y demás aspectos importantes. Recordemos que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto, tanto de sus derechos como sus obligaciones que no se extinguen por la muerte. Es un medio, por tanto, para adquirir la propiedad por parte de los herederos y por parte de los legatarios. Al final, la herencia no es sino más que una forma en cómo las personas adquieren la propiedad, la forma en cómo los herederos o los continuadores del patrimonio del difunto van a adquirir, por tanto, la propiedad. En términos generales, de manera gratuita, pero como implican ciertos cobros o ciertos pagos, pues de alguna manera sí llevan una carga. La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto, tanto de sus derechos como sus obligaciones, que no se van a extinguir por la muerte, y en consecuencia es un medio para poder adquirir la propiedad por parte de los herederos, por parte de los legateros, es decir, los continuadores del patrimonio que dejó la persona ahora que ya falleció. La herencia se confiere bien sea por voluntad del testador o disposición de la ley. ¿Cómo podemos accesar a la herencia o accesar al patrimonio del difunto? Pues bien sea por la voluntad del testador que tuvo a bien nombrarnos sus herederos, bien sea por el vínculo familiar, algún otro tipo de situación que iremos desglosando poco a poco. Y en caso de que no lo haya hecho así, bien sea porque no lo previó o porque simplemente pues, no tiene la vida comprada, se presenta un incidente y pierde la vida, entonces viene a ser por disposición de la ley. Si no hay, si el testador en vida no dejó cómo iba a quedar distribuido su patrimonio, bueno, entonces la ley viene a subsanar esa situación y viene a establecer, por tanto, cómo quedaría esta problemática. Pero eso lo veremos en otro oportuno en la exposición intestamentaria, que es cuando no se deja un testamento o una exposición sobre cómo va a quedar distribuido lo que es el patrimonio de la persona fallecida. La herencia se confiere bien sea por voluntad del testador a través del testamento, o bien sea por disposición de la ley a través del famoso juicio y testamento. La herencia por voluntad del testador, llamada también sucesión testamentaria, dando lugar a los herederos testamentarios.
Obviamente cuando el testador o la persona que falleció con anterioridad, con toda la atención debida, hizo su testamento, pues en ese sentido no hay ningún problema, es una herencia testamentaria que reciben las personas en base a la exposición de un testamento. En consecuencia, vienen siendo famosos herederos testamentarios, es decir, los que de acuerdo a la última voluntad fueron designados, fueron señalados dentro del testamento de la persona que es propietaria de los bienes ahora dados en herencia. La herencia por disposición de la ley, también llamada sucesión legítima, da lugar a los famosos herederos legítimos. Por consecuencia, si una persona recibe la herencia, recibe bienes por testamento, pues es un heredero testamentario. Pero si por X razón no dejó testamento a la persona, pero por la razón que se justifica o se acredita del vínculo familiar que existe con la persona difunta, entonces la ley marca los casos de sucesión, cómo se irán dando, quién será preferente sobre cualquier otro familiar. Y en este caso, cuando hay una sucesión legítima, es decir, por disposición de la ley siguiendo las reglas que marca el propio Código Civil, entonces hablamos de herederos legítimos. El heredero adquiere a título universal, es decir, recibe la masa hereditaria, la totalidad del patrimonio y responde de las cargas o obligaciones de la herencia, hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Esto es una importante diferencia con el legatario o con el famoso legato. ¿Por qué? Porque en la herencia la persona que recibe los bienes lo recibe a título universal. Si adquiere el patrimonio, adquiere la masa hereditaria, adquiere pues todo lo que eran los bienes del difunto a título universal. Adquiere por tanto la totalidad, la masa hereditaria del patrimonio y responde de las cargas, así como de las obligaciones de la herencia, hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Si bien es cierto, la herencia no nos vayamos por el sentido inmediato de que voy a adquirir bienes, sí, pero muchas veces estos bienes implican obligaciones. Un ejemplo muy sencillito. Vamos a pensar que la persona en vida estaba pagando un departamento, como se dice, en abonos, o había hipotecado un patrimonio, su casa, con motivo de un financiamiento. Es obvio que entonces, al recibir la herencia de lo que es esta casa o de lo que viene siendo el patrimonio, él también asume lo que son las obligaciones de seguir pagando esa hipoteca o seguir pagando el departamento hasta su total liquidación. Él ahora como nuevo propietario pues, asume las responsabilidades que dejó la persona en vida, dado que le dejó el bien, que es objeto ahorita de un crédito, de un financiamiento, que viene siendo objeto y evitar, por tanto, un embargo. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde responde el heredero? Pues hasta donde alcance el monto total de los bienes, hasta donde la autoridad de quien recibió puede garantizar, puede asegurar que, por tanto, sí puede pagar esa cantidad. El heredero adquiere a título universal, es decir, recibe la masa hereditaria, la totalidad del patrimonio y responde de las cargas u obligaciones de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Pues el que ha adquirido un coche y pues todavía no terminó de pagarlo o estaba pagándolo. Y en consecuencia el testador dejó pues esa disposición que el coche iba a quedar a nombre de fulano. Fulano, por tanto, no solamente asume lo que es el coche, no solamente asume lo que viene siendo la propiedad, sino que a su vez asume los pagos pendientes que quedaron cuando no pudo liquidarse esta deuda. Adquiere, por tanto, pues aquellos cargos, todas aquellas obligaciones que eran pendientes. Por tanto, no podemos hablar de que, bueno, nuevo dueño, nuevo propietario, pues no hay obligaciones y entonces vendrán nuevas obligaciones, no. Se asume de forma completa todo esto. No se te olvide que el patrimonio no solamente es lo positivo, los derechos y los bienes, sino que un patrimonio también está conformado por lo que son lo negativo, es decir, nuestras deudas, y diciendo nuestras obligaciones. Todo ello siempre y cuando sea cuantificable en lo que viene siendo el dinero. Pero, desde aquí, repetimos, el heredero adquiere a título universal, es decir, recibe la masa hereditaria, la totalidad del patrimonio y responde de las cargas u obligaciones de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que el heredero es un auténtico continuador del de cuyos, que es el difunto o testador como suele llamarse.
Recordamos las clases de filosofía del derecho y nuestras clases sobre todo de lógica jurídica y derecho romano. Muchos términos latinos que vienen desde la época del Imperio Romano se mantienen en nuestro idioma, sobre todo muchos en materia jurídica. Aquí tenemos un ejemplo más, el famoso decuyus. ¿Quién es el decuyus? Pues el difunto, es decir, el testador, la persona que dejó un testamento en vida antes de fallecer y que al fallecer, nosotros le llamamos el decuyus. Entonces, este término es muy usual, es muy típico que se emplee, que se maneje dentro de los juicios intestamentarios, testamentarios, etc. ¿Quién es el decuyus? Pues el decuyus es el testador, es la persona que falleció, es el titular del patrimonio que ahora se está heredando, que ahora está dando a los herederos o las personas a quien tuvo disponer en un momento determinado. El heredero, por tanto, es un auténtico continuador del decuyus, es decir, del difunto testador, como suele llamarse. Ahí te encargo este término de cuyus, se escribe de cujus, que es un término latino y como vimos en lógica jurídica y en otras materias, muchos términos latinos se siguen manejando dentro de lo que viene siendo la abogacía. Da prestigio, da cierto reconocimiento, cierto caché si tú lo quieres utilizar. Los abogados que en sus demandas utilizan este tipo de términos le dan un toque de elegancia, le dan un toque de buen gusto. Claro, no todos pueden coincidir, afuera hay personas que al contrario, consideran que esto es de mal gusto, que se ve mal o lo que usted quiera. ¿Sí? En materia penal, por ejemplo, es muy clásico cuando tú pides la inocencia de tu cliente, pues manejar el concepto nulo crimen sin ley. Es decir, no hay delito si no hay ley. Si la ley no lo tipifica, no lo establece como delito, pues por tanto, si no hay ley que marque esa conducta como delito, simplemente no hay delito. Será una falta administrativa, será otro tipo de sanción, pero en ningún momento se está cometiendo un delito, porque como he dicho, en materia penal es muy estricto, tiene que coincidir la conducta del presunto responsable con lo que señala o el supuesto que marca, que precisa el artículo debido de lo que viene siendo el Código Penal. Entonces, el de cuyos, grábatelo, es el testador, es el difuntito, es la persona que era propietaria del patrimonio, pero que ahora se lo hereda o se lo transmite pues ahorita a sus herederos, a sus legatarios, y ellos son continuadores de lo que viene siendo el patrimonio del de cuyos. El heredero es un auténtico continuador del de cuyos, que es el difunto testador, como suele llamarse. Ahora pasemos a legar, que ya más o menos visualizamos la herencia y el heredero. Ahora hablemos del legado y del legatario. El legado es la institución testamentaria por la que el testador manda una cosa o porción de bienes a una persona o personas determinadas, llamadas legatarios, quienes lo van a recibir a título particular, mediante el legado. Una persona puede transmitir a otra por causa de muerte algo en especial sin necesitarlo o nombrarlo heredero. Puede ser, compañeros, como se da en la vida real, que a lo mejor alguien le sirvió a esta persona, le ayudó, no sé, en su trabajo, en su vida diaria, y el difunto pues ha quedado agradecido con esos detalles, con esa atención que le brindó esta persona, que no necesariamente es de su familia o no necesariamente debe de ser de su familia. Y como una muestra de gratitud, de agradecimiento por el apoyo, por el detalle que tuvo cuando él estaba en vida, pues decide dejarle parte de ese patrimonio. Sí, no darle la totalidad, la masa universal, sino darle algún bien que forma parte del patrimonio. No sé, pensemos por ejemplo en en aparatos electrodomésticos, pensemos en un coche, pensamos en algo que como gratitud o agradecimiento o X motivo, el de cuyos o el testador decide pues nombrar y darle a esta persona una parte, es decir, a título particular. No estoy dando la totalidad del patrimonio, sino que dentro de mis bienes que tengo ahí, vamos a pensar, te dejo toda mi herramienta de mecánico, o te dejo todo mi equipo que tenía de plomería o alguna cosa por el estilo. Entonces, como puedes ver, aquí estamos dándole cierta parte del patrimonio a la persona, que no necesariamente es heredero, sino que se le da una parte de este patrimonio total y por tanto se llama el famoso legatario.
De esta manera, junto a la herencia, o dentro de la herencia, o dentro del testamento, mejor dicho, no solamente se pueden designar herederos para que reciban herencia, sino también se pueden designar legatarios para que reciban un legado, una parte de esa herencia. Vuelvo a repetir, por razones que pues el difunto tiene, por agradecimiento, por el apoyo, por otras razones, que a lo mejor él se siente comprometido y de alguna manera quiere compensar a esa persona que alguna vez tuvo la atención de brindarle ese apoyo. El legado es la institución testamentaria por la que el testador manda una cosa o porción de bienes, es decir, una parte de la masa hereditaria, a una persona o a personas determinadas, si no nada más puede ser uno, pueden ser varios, y como esos varios no les entera la totalidad a uno solo de todo el patrimonio, sino una parte, entonces se le llama legatarios o legados. A una persona o personas determinadas llamadas legatarios, quienes en consecuencia lo reciben a título particular. Mediante el legado, una persona puede transmitir a otra por causa de muerte algo en especial sin nombrarlo heredero, simplemente legatario. Y no le estoy transmitiendo la totalidad del patrimonio, sino una parte, insisto, como una especie de agradecimiento, de reconocimiento al apoyo que en vida o al auxilio que en vida tuvo esta persona con el ahora difunto, pero que antes de morir pues dejó esa disposición para que esa persona, insisto, que no necesariamente puede ser de su familia, pueda recibir parte, ¿sí? De todo lo que viene siendo el patrimonio. Para que exista un legado y por consiguiente un legatario, tiene que haber siempre un testamento. Es decir, como te dije hace rato, dentro del testamento, así como hay la designación de herederos, debe haber la designación de legatarios. Es decir, para que haya legado y en consecuencia haya legatarios, tiene que haber un testamento y de esta manera poder transmitir una parte, una fracción, una porción del patrimonio que el heredero le deja a esta persona, que no al recibir la totalidad del patrimonio, sino solamente una parte o fracción de o pieza de, entonces hablamos de un legado y hablamos de un legatario. Pero no se olvide que el legado no lo puede manejar como algo independiente, como otro documento, o decir como una especie de testamento. No, sino que al momento en que se hace el testamento debe de incluirse o de señalarse en una cláusula la disposición que ha tenido el difunto de entregarle cierto bien o cierto aspecto a otra persona llamada legatario. Para que exista un legado y por consiguiente un legatario, tiene que haber siempre forzosamente, necesariamente un testamento. Es decir, dentro del testamento, la persona tiene que anular el legado, es decir, los legatarios. Hablemos de algunas normas generales en cuanto a lo que vienen siendo los testamentos. Ya te he dicho también. En las facultades de Derecho y de todas las carreras, si vemos el código, si lo mentalizamos, es un libro muy grueso, si tú quieres, muy gordo, muy voluminoso, que sea lo correcto, que tiene una gran cantidad de artículos, que difícilmente, pues nos aprenderíamos todo ese legajo de artículos que llegan hasta 100, miles, etcétera, miles de artículos. Entonces, para esta situación, nosotros entendemos qué es un testamento, qué es una prescripción, qué es una novación, qué es lo que viene siendo una pensión de alimentos. Y una vez entendido lo que es este problema, entonces vemos las reglas en específico. Porque obviamente no todos los problemas jurídicos, aunque en esencia es un delito, aunque en esencia es un cumplimiento de contrato, aunque en esencia es un incumplimiento de obligaciones, puede tener algunos factores que lo hacen diferente. Entonces, esos factores diferentes que no permiten interpretar a tabla rasa todos los homicidios, todos igual, o sea, siguen el mismo patrón, no puede tomar a tabla rasa, me permite en consecuencia que una vez yo sabiendo lo que es pensión alimenticia, lo que es la adopción, por ejemplo, o el parentesco, cuando hay un caso particular en específico, un problema específico, pues ¿cuál es la solución? Pues buscar simplemente y leer ese capítulo, por ejemplo, de lo que estamos tratando de ver para poder ampliar nuestro conocimiento. Vuelvo a repetir, es tan vasto las disposiciones civiles, tan vastas las disposiciones legales,
que siendo honestos, pues sí resulta imposible podemos aprender todo el articular, dado que cada figura que estamos analizando en su aspecto general, en su aspecto genérico, tiene particularidades, tiene excepciones que la hacen inclusive muy compleja. Quizás es como el español, en donde nos daban una regla. Se escribe con Z las palabras tal, se escribe con S las palabras que terminan, que llevan, en medio, al final o al principio, etc. Entonces nos vamos por satisfechos y decimos que ya quedó. Y pensamos que con un concepto global general ya podemos ver todos los demás casos, ¿no? Porque una vez que vemos el concepto global, ejemplo, pensión de alimentos, nos viene una serie de normas, de disposiciones para regular los diversos casos o diversas situaciones en que se presenta la famosa pensión alimenticia o cualquier otro tema. Entonces, por razón de tiempo, como te he dicho, sí es muy difícil a veces pues, poder ver artículo por artículo, fracción por fracción, inciso por inciso, apartado por apartado. Pero la idea es eso, que usted entienda el concepto, los problemas que hay, usted diga, este es un delito, este es este incumplimiento de obligaciones, este es el pago de los intereses de la operación que se lleva a cabo. Y ya sobre eso se van manejando lo que viene siendo pues todas las cosas, ¿sí? Todo lo que viene siendo el aspecto. Entonces, dada la complejidad de los problemas, de los casos, y pues caso por caso, vamos a ver insisto, algunas, no todas. Ya cuando usted lleva un caso en específico, pues tiene que ver cómo se dio el caso, la situación, y ver todas las normas, las particularidades de las normas sobre ese asunto en general. Ya sabe lo que es un divorcio, ya va a saber usted lo que es una pensión alimenticia, ya sabe usted lo que es un testamento, ya sabe usted lo que es una sucesión intestamentaria. Entonces tiene el concepto global, la idea global. Los casos prácticos, los casos individuales, personales de sus clientes, van a ser obviamente diferentes, aunque el tema en los 4, en los 5, en los casos es un divorcio. En los 4 o los 5 casos es una pensión alimenticia. Pero, vuelvo a repetir, tendrá cada caso particularidades o situaciones muy especiales. Y ante esto, entonces el código o la ley civil establece varios presupuestos o varios supuestos bajo los cuales se puede dar este tipo de situación. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita, aclarando que no son todas las normas o disposiciones que abarca este tema de lo que es la herencia, lo que es los testamentos, lo que es la acción testamentaria, sino a criterio del maestro y de acuerdo con el temario algunos de los aspectos más importantes. Y ahora que usted tenga un espacio libre, pues por ejemplo, ¿qué podría hacer? Bueno, ya sé que es un testamento, ya sé que es una ascensión testamentaria, ya sé que en testamento puede haber herederos y puede haber también legatarios. Bueno, ahora te va sobre lo específico, sobre las particularidades para ampliar un poquito nuestro conocimiento. De igual manera, cuando te digo un asunto, bueno, señor, mire, su asunto es un incumplimiento de pensión alimenticia. Entonces vamos a demandar a la persona, como decimos, la choreamos, le dices, tráigame tales documentos, tales papeles, voy a analizar su caso, vamos a tener que hacer la demanda, pero necesito que me urge que me traiga tal y tal cosa. ¿Cuándo vendría usted? No, pues mañana, pasado mañana, o la próxima semana. Bueno, tiempo suficiente para que en ese día, en esa semana, o en ese mes, o en el que tiempo sea, pues le das un repaso a toda la pensión alimenticia para ver qué artículos están vinculados con el caso particular de tu cliente, como en este caso. Normas generales. Están incapacitados para testar, obviamente, los menores de 16 años. Sabemos que la mayoría de edad se adquiere hasta los 18 años. Pero aquí te vuelvo a repetir, los códigos como el aspecto civil es de competencia del fuero común, pues cada estado maneja sus propios, vamos a decir, mínimos o máximos, sus propios límites. Y aunque tú y yo sabemos que mayoría de edad se adquiere a los 18 y menores de 18 son menores de edad, aquí establece que los menores de 16 años. Es decir, ellos no pueden testar por razones que, sin menospreciarlos, aún no asumen un criterio, tienen un criterio firme, único de lo que viene siendo un patrimonio. Y puede ser que se vuelvan muy dispendiosos, regalando inclusive bienes
pues que no le corresponden a personas simplemente por cuestiones de amistad. Entonces, están incapacitados para atestar los menores de 16 años. De igual manera, los que no disfruten de su pleno juicio. Es decir, que por alguna razón, algún trastorno mental, algún problema, tienen ciertos trastornos mentales, ciertas enfermedades mentales que les impide pues estar en su sano juicio. Ya hemos hablado. Cuando un notario va a hacer un testamento, antes de tomar declaración a la persona, está obligado a sondear a la persona, es decir, a estudiar a la persona y ver qué tan cuerda, qué tan lúcida se encuentra, o bien que no tenga algún trastorno o algún problema, vamos a decir, mental o psicológico. Que un determinado, pues no esté consciente de lo que dice, de lo que hace, y en consecuencia, pues el notario, aunque no es médico, pues sabrá si aceptan las declaraciones del testador o de plano mejor lo deja para otro día. ¿Por qué? Porque es fundamental que la persona esté en su sano juicio, esté en sus cinco sentidos, esté consciente de lo que va a hacer, sepa lo que va a hacer, porque está dando su última voluntad y porque él está teniendo esa facultad, pero hay que checar por el notario si la persona se encuentra lúcida en sus cinco sentidos, haciéndole preguntas, como te lo he dicho, preguntando una que otra o de diferente manera para ver si detecta alguna anomalía en sus respuestas, alguna contradicción, alguna falla que haga que el notario pueda prever o pueda predecir que pues la persona no se encuentra bien en sus cinco sentidos, no se encuentra en su sano juicio y que por tanto, para efectos de garantizar una buena herencia o un testamento, se hará que acordar quizás alguna otra fecha. Entonces, ¿quiénes están incapacitados para protestar? Los menores de 16 años. Igual los que no disfrutan de su pleno juicio tienen alguna afectación, algún trastorno o alguna enfermedad de carácter mental o como se dice. De igual manera, esto es importante tomarlo en cuenta. Imposición de condiciones. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. Es decir, muchas veces no es tan fácil de que te heredo si no nos condiciona. Creo que todos hemos sido testigos en películas, en telenovelas, Canal 2 de las estrellas dramáticas, que el testador deja dicho que siempre y cuando mi hijo, mi heredero, o la persona a quien le cedo mis bienes, se case. O siempre y cuando asumirán la herencia aquel de mis hijos o aquel de los familiares que haya tenido un primer vástago, un primer hijo o cosas por el estilo. Todos lo están condicionando. Mientras todas esas condiciones sean dentro de lo normal, no impliquen la comisión de delitos o cosas desagradables, ilícitas e ilegales, se vale, se permite. ¿Sí? No sé, se me ocurrió ahorita. Podrá disponer de los bienes que le doy en herencia siempre y cuando o hasta que termine lo que viene siendo su carrera. Una vez que él obtenga su título, sea profesional, llámese hijo, sobrino, lo que sea, podrá disponer de los bienes, podrá disponer de la herencia. Puede ver, está condicionando la transmisión de la herencia pues, con algo que no podemos considerar absurdo, ilógico, ilegal, inmoral, o que pueda atentar en contra de los principios de las personas. Es algo, por repetir, pues que se entiende, que es válido, que podamos establecer este tipo de condiciones, siempre y cuando asuma la responsabilidad de atender a su hermano, atender a fulano de tal, de atender, no sé, un pariente cercano, siempre y cuando se comprometa a velar, a cuidar, a atender a la persona, no sé, mayor de edad, menor de edad, por alguna discapacidad, con algún tipo de enfermedad. Entonces, como puedes ver, pues tampoco estamos hablando de cosas inmorales o indebidas. Por eso las condiciones sí están permitidas dentro de lo que viene siendo el testamento. Y el notario, como buen abogado que es, porque los notarios son abogados 100%, el notario acuérdate es una profesión que solo los licenciados en Derecho pueden asumir. Nadie más que los licenciados en Derecho pueden asumir el cargo de notarios. Entonces, el testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o al legatario no les perjudica siempre que hayan empleado todos los medios necesarios para
cumplida. Ahora, aquí hay otro punto. Puede ser que la persona me haya puesto una condición, es decir, el testador, es decir, el de Kuch, para que yo asuma este, la titularidad de sus bienes que tenía. Y me establece, por ejemplo, no sé, siempre y cuando pensar en una mujer, tenga un niño, tenga un hijo. Y por razones especiales de la naturaleza, esta persona no puede tener hijos. Y lo acredita ante la autoridad. Bueno, sí, mi abuelo, mi padre me dejó y me condicionó que siempre y cuando yo tuviera un hijo, para que se mantuviera el patrimonio de la familia. Dado que soy hija única, vamos a exagerarlo otra vez, vamos a poner ahí algunas escenas tipo Canal 2. Entonces, es hija única. Como sabiendo sabe el papá que es hija única y que quiere que el patrimonio se mantenga, porque vamos a decir es vasto y que lo siga manteniendo, o simplemente es una finca, un terreno que él en vida le dio le tiene gran cariño, pues a su hija, pero quiero que me garantices o que tú tengas también un hijo para que en consecuencia ese patrimonio se siga dando. Entonces la hija lleva a cabo todas las medidas, se casa, etcétera, y pues se detecta al final pues que lamentablemente ese estéril tiene algún problema que le impide tener hijos. Entonces, como puede ver, no cumplió la condición, pero acredita que hizo todo lo indispensable, lo necesario, todo lo que le correspondía por cumplir la condición que le dejó el testador. En ese caso, sí asume la herencia, aunque no haya cumplido la condición. Mente quedará a criterio del notario, criterio del juez, en caso de alguna controversia, si se cumplió o no se cumplió esta excepción. Reitero una vez más, imposición de condiciones. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes. La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o al legatario no les perjudica, siempre que hayan empleado todos los medios necesarios para poderla cumplir. Acreditan que hicieron todo lo necesario, lo indispensable para poder cubrir esa condición, para poder satisfacer la condición que había puesto el testador para que yo pudiera acceder o recibir lo que es su patrimonio. ¿Sí? Sustituciones. Puede el testador nombrar a una o más personas para que sustituyan al heredero o a los herederos, al legatario o a los legatarios. Para el caso de que mueran antes que él, sean incapaces de heredar o de plano no acepten la herencia. Puede prever el difunto, conociendo a la familia y conociendo a los presuntos o posibles herederos y legatarios, que a lo mejor alguno de ellos tiene una enfermedad y que por tanto puede ser que fallezca, y pues como no somos adivinos, puede ser que a lo mejor en un determinado vaya a morir. Entonces, en todo caso, incluso antes del testador, antes de que el testador fallezca. Entonces, en este caso, previendo esa situación y también previendo de que pues yo no tengo la vida comprada, o el testador no tiene la vida comprada, y pueden darse muchos fenómenos o muchas cosas, entonces de antemano establece una especie de sucesión testamentaria. Es decir, si fulano queda como heredero, fulano. Pero si fulano muere o no quiere de plano, no quiere, o de plano no quedó incapacitado para poder heredar, entonces queda perengano, y si no, queda sultano, y así por el estilo. Esta figura ha creado luego muchas controversias. ¿Por qué? Porque supone que si se nombran a tres herederos en orden, primero queda X, luego Y y luego Z. Z va a ser el último. Y sabe que X e Y están en buenas condiciones y difícilmente llegarán a fallecer o difícilmente tendrán una corta vida. Entonces presta que entonces esta persona mañosamente, indebidamente, pueda mandarlos matar o pueda causarles algún daño para que él por tanto quede como el heredero. Es decir, hay mucha controversia y pues aquí lo dejamos porque puede ser que sí, puede ser que no, puede todo pues la ambición, el deseo de tener un bien, pues puede despertar ese tipo de instintos que van a llegar a tener algunas personas. Puede el testador nombrar a uno o más personas para que sustituyan al heredero o a los herederos.
o estudian al legatario o legatarios, previendo que uno de ellos o el que nombró muera, previendo que a lo mejor alguno de ellos con el tiempo quede incapacitado y previendo también que a lo mejor alguno de ellos, o de hecho más de uno de ellos, no acepte por tanto la herencia. Se dan los casos en que hay personas que por orgullo, lo que tú quieras, o otra situación, pues deciden no aceptar la herencia. En ese caso, ¿qué se hace? Si el difunto ya falleció, si el difunto ya murió. Entonces, previendo esta posibilidad, previendo esta situación, pues entonces de antemano, si a falta de fulano, entonces está perengano, a falta de perengano, está este otro. Y con eso se subsana o se corrige lo que podría suceder en un momento determinado con motivo de que la persona, el testador, ya no se encuentra en vida. De la capacidad para ser heredero. Son incapaces para heredar incapaces de heredar por las causas siguientes: la falta de personalidad, es decir, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o que aun cuando lo estén, no nazcan vivos y viables. Esto también mucho. ¿Quiénes son incapaces para ser herederos? Los que no tienen personalidad, es decir, los que no están concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o que aun cuando lo estén, no nazcan vivos y por tanto no sean viables. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente, hay que cuidar este aspecto también. ¿Por qué? Porque no podemos heredar pues a un ser que a lo mejor apenas, o la señora, o la hija, o quien sea, tiene 2 semanas de embarazo. Nadie puede asegurar en un determinado que ese bebé que viene en camino, pues vaya a ser viable, vaya a nacer vivo o venga alguna complicación. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos algún caso en donde no se puede, no son incapaces para poder heredar. Los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o que aún cuando lo estén, no están vivos y de igual manera, tampoco pueden acceder a la herencia las personas que hayan sido condenadas por un delito intencional que merezca pena de prisión cometido contra la persona de cuya sucesión se trata, o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermanos de ella. De igual manera, ¿qué otro caso más se establece para determinar en consecuencia la capacidad para ser heredero? Tampoco pueden ser herederos las personas que han cometido un delito en contra del testador, en contra del propietario de los bienes, y que haya merecido, por tanto, ese delito una pena de prisión. Entonces, eso también es importante. No cualquier delito puede argumentarse para que se declare que la persona es incapaz de recibirla. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el tiempo. Si una persona ha sido condenada por un delito intencional grave que merezca pena de prisión cometido contra la persona de cuya sucesión se trata, o los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermanos de ella, puedan tener a este acceso. De esa manera, como puedes ver, son dos casos, no son todos, no son todos. Hay otros casos más en que también se establece que las personas no tienen capacidad para ser herederos. Te hablé de los más importantes, de los más comunes, de los más que podemos conocer. Pero insisto, son otras causales que también el Código Civil establece quiénes más no tienen capacidad para heredar. Y entonces se trata de ampliar nuestro criterio, nuestra norma. En mi universidad me enseñaron tales conceptos y tales situaciones. Pero también me enseñaron que en la vida práctica, el derecho es cambiante, está en constante evolución, en constante cambio. Con motivo de esos cambios pueden haber algunos cambios, algunas afectaciones en las disposiciones legales ya existentes, en las razones por las cuales se encuentra. Entonces, la persona que ha sido condenada por delito intencional que merezca pena de prisión y que conocido este delito lo cometió en contra de la persona del famoso de cuyos, lo cometió
contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermano de ella. Pero eso, por tanto, hay jóvenes, tienes examen. Vamos a comentarlo si gustas en el receso que tenemos ahorita. Tienes una clase, una videoclase, tienes examen, tienes nuestro Zoom. Entonces, nos vamos al ratito porque el día de hoy, como tienes examen, nada más tenemos una clase. Ya entonces ya normalizamos y tendríamos dos. Bueno, para el caso de la otra materia que es derecho de bienes. Para el caso de esta, pues simplemente estamos cumpliendo lo que marca el programa del contenido. Los dejo, compañeros, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, cualquier comentario. Y a partir de este tema que tenemos ahorita, empieza el segundo examen. ¿Sale? Nos vemos.